El 8 de junio de 1982, los medios de comunicación de todo el mundo fueron testigos de cómo 50 soldados británicos perdían la vida cuando el buque Sir Galahad fue bombardeado por aviones argentinos. Me levantó como si fuera una muñeca de trapo. Yo llevaba entre 15 y 20 kilos de material, pero fue como si fuera una pluma. Y entonces llegó la primera bola de fuego. Era roja y venía hacia nosotros. Y lo único que pudimos hacer fue girarnos, porque llegó en cuestión de milisegundos. Fue el mayor desastre de la Guerra de las Malvinas. Y dejó un legado de dolor. Dije, le hemos perdido. Miré a mi marido. No podía hablar conmigo y yo tampoco podía decirle nada. Entonces se golpeó la cabeza contra la pared, como si quisiera hacer desaparecer parte del dolor. Centenares de soldados y sus familias quedaron afectados anímica y mentalmente. Es muy difícil. Si ves una herida en un brazo, puedes decir que tiene mala pinta, pero las heridas que sufren estos chicos no se ven. En este programa, los sobrevivientes cuentan la historia del bombardeo del Galahad y de cómo un cuarto de siglo después, esta acción de guerra sigue marcando muchas vidas. Acto de guerra. Durante casi un siglo, el primer batallón de la Guardia Galesa ha tenido un papel destacado en la vida militar y ceremonial de la nación. Ian Dale, de Pontypridd, tenía apenas 17 años cuando se unió a la Guardia Galesa. Ian medía 1,95. Era un chico alto. Recuerdo que le vimos formar parte del desfile de las tropas en 1981. Estaba en la escolta que se movía entre las filas. Pensé que el corazón me iba a estallar. Estaba muy orgullosa de él. Le di un golpecito al hombre que tenía a mi lado y le dije, ese de ahí es mi hijo. Estaba muy orgullosa de él. 10 meses después, en abril de 1982, Ian supo que su unidad acompañaría a la Fuerza Especial de las Islas Malvinas. Se acababa de casar y su mujer esperaba a su primer hijo. Nos dijo que no nos preocupásemos, que lo único que iba a hacer era patrullar la isla, que sería otra aventura. Eso fue lo que dijo, que el ejército lleva la aventura a tu vida. Y me dijo, mamá, esto será otra aventura para mí, me apetece hacerlo. Me he casado con Debbie y voy a ser papá, así que voy a vivir una gran aventura. Argentina invadió las Malvinas el 2 de abril de 1982. Superó a su pequeña fuerza defensiva en la capital, Port Stanley, e impuso su voluntad sobre una comunidad con fuertes vínculos históricos con Gran Bretaña. Desde el momento que la primera ministra, Margaret Thatcher, anunció que iba a enviar una fuerza especial en respuesta a la invasión, en las Fuerzas Armadas hubo una competencia feroz para formar parte de ella. En su oficina central de Pirbright, Surrey, la Guardia Galesa se mostró encantada de que su batallón fuese escogido para participar en la Operación Corporate, el nombre en clave que se le dio a la misión de la Fuerza Especial. Tuvimos un día para la prensa antes de irnos a las Malvinas. Y yo estaba detrás de un arbusto, lo recuerdo bien. Un equipo de cámara se me acercó. Dijeron, aquí hay uno. Y cuando te enfocaban con la cámara, te hacías un poco el Rambo. Recuerdo que coloqué a los hombres en una U en el patio de las barracas en Pirbright y vino el jefe y dio su discurso para la nación, como yo lo llamé. Dijo que íbamos a ir allí y que íbamos a cuidar unos de otros. Todos los soldados quieren hacer su oficio, les entrenan para luchar, les entrenan para hacer operaciones y es lo que quieren hacer. Todo el batallón estaba emocionado y entusiasmado.
Sé que estaremos a la altura de nuestras tradiciones del regimiento, sea lo que nos espera. La Fuerza Especial dejó la costa británica entre escenas de fervor patriótico. Fue un momento emocionante, porque todo el país se moría de ganas de que fuésemos allí y recuperásemos las Malvinas. Todo el mundo estaba muy orgulloso de que fuéramos allí. Para eso te entrenas. No diré que era por eso por lo que nos habíamos alistado, pero surgió la oportunidad y nadie, absolutamente nadie, la iba a despreciar. La Guardia Galesa viajaba en el QE-2, que había sido requisado para transportar tropas. No había mejor manera de ir a luchar que en el QE-2, supongo. No hay nada mejor. Bueno, las alfombras estaban tapadas con tablones y algunas cosas estaban protegidas, pero seguía siendo un barco muy, muy bonito. Era precioso. Fuimos a los camarotes. Había gente que pagaba miles de libras para viajar en ellos. Y allí estábamos, comiéndonos su comida. No comida del ejército, sino comida de verdad. La familia de Ian Dale estaba entre la gente que había en el muelle de Southampton para despedirle. Fue un día feliz, porque la orquesta tocaba y todo el mundo saludaba y aplaudía. Pero mi marido y mi hijo no estaban contentos, porque sabían que en la guerra pueden pasar muchas cosas. Para Debbie y para mí no era un problema. Iba a ir, como nos había dicho él mismo, a patrullar la isla. Eso fue lo que dijo, y eso fue lo que creímos, por suerte. En ese momento no sabía que en muy poco tiempo le perdería. Las Malvinas están a 13.000 kilómetros del Reino Unido, en el extremo sur de Sudamérica. Para la Fuerza Especial era un viaje de 4 semanas hacia lo desconocido. Creo que al principio todos nos lo tomamos como una aventura. Y todos pensamos que no acabaría siendo la guerra que sí que se desencadenó. Pensamos que zarparíamos, recorreríamos la mitad del camino hasta Isla Ascensión y todo se resolvería, que los gobiernos lo arreglarían entre ellos y nosotros daríamos la vuelta y volveríamos. Las tropas que viajaban hacia el sur pasaron todo el viaje entrenándose intensamente. La perspectiva de la guerra parecía muy lejana. ¡Prepara el arma! No está preparada. Vamos, sácalo, mételo. Prepárala. No creo que nadie tenga idea de cómo será realmente. Es imposible. Se puede recrear, incluso en un ejercicio de entrenamiento, pero es una recreación. En realidad no sabes qué va a hacer el enemigo. Hacen lo que quieren y tú debes reaccionar. No cojáis el arma a no ser que vayáis a disparar. Venga, cargad. Creo que realmente me di cuenta de que me iba a la guerra cuando me dieron las tarjetas que decían qué debía hacer si me hacían prisionero. No te las dan cuando estás de guardia en el Palacio de Buckingham. Así que cuando nos las dieron pensé, un momento, esto se está convirtiendo en algo serio. Un componente vital de la flotilla enviada al Atlántico Sur eran los buques de la Real Flota Auxiliar. Entre sus barcos se hallaba el Sir Galahad, cuyo trabajo era reabastecer los buques de guerra con comida y combustible y transportar tropas y equipamiento. Como el Galahad había entrado al servicio de la Fuerza Especial precipitadamente, cuando llegó a la base británica de Isla Ascensión, 2 semanas después, su carga tuvo que ser reorganizada. Los demás barcos querían muchas de las cosas y las tropas que teníamos. Recolocamos todo en Ascensión en una horrible operación que duró 4 o 5 días. Al final zarpamos desde Ascensión, creo que fue el 21 de abril, en dirección sur, hacia las Malvinas. Días después, la realidad del peligro y la imprevisibilidad de la misión británica aturdió al país cuando el HM Sheffield fue atacado por un misil argentino. Se perdieron 20 vidas. El 21 de mayo, mientras la Guardia Galesa seguía viajando hacia el sur en el QE-2, el Sir Galahad estuvo entre la primera ola de barcos que tomaron parte en la invasión británica de las Malvinas, una de las mayores operaciones anfibias desde la Segunda Guerra Mundial.
La cabeza de playa de la zona de desembarco estaba en San Carlos, y horas después de que los buques llegaran a la ensenada, miles de tropas y toneladas de material y munición llegaron a la costa sin encontrar oposición. Era una mañana preciosa, y el sol se elevaba detrás de las colinas. San Carlos era una bahía cerrada bastante bonita. Me recordaba un poco a Escocia y a las islas de Escocia. Pero la tranquilidad que había recibido a la fuerza especial no duraría mucho. En apenas unas horas, los barcos recibieron un duro y constante ataque aéreo que le valió a San Carlos el sobrenombre de Callejón de las Bombas. Fue durante uno de esos ataques, unos días después, que el Galahad recibió el impacto de una bomba de 450 kilos. Pero la suerte estuvo de su lado, al menos esa vez. Estaba en el puente y vi cómo caía del avión. Rebotó sobre el agua y chocó contra el costado del barco, pero por suerte no explotó. Causó bastantes daños en babor, destrozó los camarotes de las tropas de ese lado del barco. El Galahad se reparó rápidamente y volvió al trabajo de proveer a los barcos y las tropas de las islas. La Guardia Galesa finalmente llegó a San Carlos 2 semanas después que el Galahad, el 2 de junio de 1982. Formaban parte de la Quinta Brigada, cuyo trabajo era atacar las posiciones argentinas del sur de las Malvinas. El guardia Ian Dale, como tantos otros que llegaban a un lugar extraño en la otra punta del mundo, no paraba de pensar en su familia y sus amigos. Recibí una carta en la que contaba que había disfrutado del viaje. Tenían ganas de llegar, de ver qué podían hacerles a los Argis, como les llamaban ellos. Pero había agua por todas partes. Estaban congelados. Tenían los pies empapados. Se habían atrincherado. Pero parecía contento. No tenía miedo. Eso es lo más importante. No tenía miedo. Tras 24 horas en San Carlos, con la presión de retomar las islas antes de que llegase el invierno, la Guardia Galesa se dispuso a cruzar los montes Sussex para colocarse en posición avanzada en el sur. Recibimos órdenes de marchar. No nos dijeron hacia dónde, solo que nos íbamos. Así que lo recogimos todo y nos fuimos. Solo habíamos recorrido, no sé, unos 8 kilómetros o algo así, cuando nos dijeron que volviésemos, porque no llegaríamos a tiempo, fuese donde fuese que íbamos. Era imposible debido a las condiciones atmosféricas, por la cantidad de material que llevábamos, ya que el comandante de la brigada le había ordenado a nuestro oficial que llevásemos todo nuestro material y que cruzásemos y nos preparásemos para entrar en la lucha en el sur, para hacernos con Stanley. Se ha criticado al batallón por no conseguir cruzar los montes Sussex, pero les puedo asegurar con total convicción que mi batallón estaba tan en forma como cualquier otro de los batallones que libraron la guerra de las Malvinas. Se lo puedo asegurar. Como la operación por tierra había fracasado, se decidió llevar a la Guardia Galesa hasta el sur de la isla a bordo del HMS Fearless. El plan era que se encontraran con 4 lanchas de desembarque en un lugar llamado Isla Bougainville, y con ellas llegarían con todo su equipo hasta Bahía Agradable. Pero la noche del 6 de junio, cuando el Fearless llegó al lugar acordado, no había rastro de las lanchas de desembarque. El encuentro nunca tuvo lugar. El comodoro Michael Clapp, el oficial a cargo de las operaciones anfibias, no lo descubrió hasta algunos años después. Las había requisado una unidad del regimiento de paracaidistas para usarlas en otro lugar. Los paracaidistas querían usar las lanchas de desembarque para reforzar a su equipo. Así que se las llevaron para poder apoyar a sus 2 unidades. Me dijeron que ese tipo de iniciativas son inevitables en la guerra. A mí me parecía anárquico, y me temo que en algún aspecto lo era. El Fearless llevaba 2 lanchas de desembarque propias, suficiente para transportar apenas a la mitad de la Guardia Galesa hasta la Bahía Agradable, así que se decidió dividir el batallón. La mitad de ellos llegaron a la costa con el coronel Riquet. La otra mitad volvió a San Carlos, con la intención de completar la operación la noche siguiente.
Por supuesto, no estábamos muy contentos. Éramos un batallón, una unidad de combate. Nos habíamos entrenado juntos. La solución ideal era que desembarcásemos juntos y como unidad podríamos desarrollar cualquier tarea que nos dieran. Un par de noches antes habíamos recorrido la mitad del camino a Stanley y nos habían hecho volver. Después llegamos hasta allí y también tuvimos que volver. En ese momento empezaron la frustración y la decepción. De hecho, el éxito de la misión británica estaba en peligro. Argentina había atacado importantes buques, como el HMS Antelope, y había obligado al mando de la Fuerza Especial a revisar su estrategia. Se decidió que el HMS Fearless no debía participar en más misiones peligrosas en las que tuviera que llevar a las tropas a posiciones avanzadas. Así que los planes para la Guardia Galesa volvieron a cambiar. Les transfirieron entonces al Sir Galahad, que era más vulnerable, pero que los planificadores militares estaban más dispuestos a sacrificar. No es que estuviésemos desanimados, pero sentíamos que ahora hacíamos una cosa y después hacíamos otra. Supongo que así es la vida militar. Y durante los conflictos se trata más bien de un caos organizado que de cualquier otra cosa. La noche del 7 de junio, mientras la Guardia Galesa dormía, el plan para reunirles con el resto de su batallón volvió a cambiar. El Sir Galahad recibió la orden de llevar las tropas no hasta Bahía Agradable, sino a la cercana ensenada de Fitzroy. Se presupuso que marcharían hasta unirse con la otra mitad de su batallón en Bahía Agradable, mediante un puente que se había reparado recientemente. Pero esa noche, nadie comunicó a la Guardia Galesa que iba a bordo del Galahad el cambio de planes. Rodeamos la isla a una excelente velocidad y llegamos a la entrada de Fitzroy cuando empezaba a salir el sol. Veíamos las colinas de Stanley y el tiempo estaba mejorando. La visibilidad era bastante buena. El Sir Galahad carecía entonces de contacto directo por radio con el mando de la Fuerza Especial en San Carlos. Al amanecer fue evidente que con la mejora del tiempo y la ausencia de defensa aérea, el buque quedaba peligrosamente expuesto. Pensé que no debíamos estar allí. Teníamos que haber llegado por la noche. No esperábamos estar allí con luz del día. Daba mucho miedo porque estábamos allí. Éramos un blanco fácil y no podíamos hacer nada. El oficial de los marines, el mayor Ewen Southall Taylor, estaba a cargo de las operaciones de desembarco en Fitzroy. Le sorprendió la llegada de un buque lleno de tropas, y poco después del amanecer se acercó hasta el Galahad. Dijo que el buque corría un grave peligro debido a los ataques aéreos argentinos y ofreció a los hombres transportarlos inmediatamente hasta la costa, que estaba a pocos centenares de metros. Le dije al oficial que encontré en la popa del Galahad que mi opinión profesional como oficial de desembarco y como persona involucrada en operaciones anfibias durante casi toda mi carrera era que primero debían desembarcar y después esperar. Creía firmemente que su destino era Bahía Agradable, no Fitzroy. Yo me mostré igual de firme al decirle que no le llevaría hasta Bahía Agradable a plena luz del día. La confusión de la guerra empezaba a notarse. Siempre se ha creído que la persona con la que discutió, que despreció la posibilidad de hacer bajar a sus hombres del buque, fue el comandante Guy Sailey, el oficial de mayor graduación de la Guardia Galesa que había a bordo. El comandante Sailey habla públicamente sobre ese asunto por primera vez en 25 años. No hablé con él. Sé que Ewen Southall Taylor dijo lo que dijo. Todo el mundo recuerda cosas diferentes, pero yo sé qué me dijeron a mí y sé qué les dije a los demás. Y eso es lo que les he contado. Guy Sailey admite que al principio se negó a desembarcar a sus hombres. Pero al cabo de media hora tuvo una reunión con el capitán y se llegó a un acuerdo. El capitán dijo, así que no quiere desembarcar. Yo le contesté que no había dicho eso, que lo haría si conseguía órdenes de algún sitio. Al cabo de media hora, las nuevas órdenes llegaron y eran que desembarcásemos con las lanchas en Bahía Agradable en 2 grupos.
El problema era que solo había una lancha de desembarque y un pontón en Fitzroy. Y ambos estaban ocupados descargando otro barco, el Sir Tristram. En ese momento, la Guardia Galesa ya llevaba esperando en Fitzroy sobre un buque desprotegido más de una hora. La preocupación iba en aumento. Nos preguntábamos por qué estábamos allí. Y nos parecía que había sido un gran error de planificación habernos enviado allí donde no había recursos. Evidentemente me preocupaba mucho que estuviésemos ahí sentados y fuésemos un blanco fácil con todo el personal que había en el barco. El cuartel general de la Quinta Brigada, de la cual formaba parte la Guardia Galesa, estaba a apenas unos centenares de metros en la costa. Pero no esperaban al Galahad, y no tenían ningún plan para hacer desembarcar a la Guardia. Fue una sucesión de pequeños accidentes que cuando estás a 100 o 120 kilómetros de distancia y no sabes qué ocurre y no puedes hacer nada, te hacen sentir perdido. No puedes tomar la decisión correcta. No puedes decir, basta, no enviaré a la Guardia Galesa en el Sir Galahad. Las cosas salieron así. 2 horas y media después de la llegada del Galahad, la lancha de desembarque y el pontón pudieron empezar a descargar. Pero entonces se decidió que una ambulancia de campo tenía prioridad sobre la Guardia Galesa y debía descargarse primero. Todo el mundo sabía que teníamos que bajar del barco. Todos sabíamos que teníamos que desembarcar. Pero todos sabíamos que no podíamos. No había manera de desembarcar. No podíamos ir nadando. No se podía nadar con todo el material. Necesitábamos un transporte, necesitábamos una lancha de desembarque, así que hasta que apareciera no podíamos hacer nada. Muchos de los guardias esperaban sobre la cubierta de tanques del Galahad, rodeados de vehículos y de munición. Estábamos debajo de las cubiertas y allí estuvimos todo el día. Sabíamos que era de día, claro. Estábamos en un lugar cerrado y durante todo el día estuvimos cargando y descargando nuestro equipo porque nos decían que íbamos a desembarcar. Y después nos decían que nos lo quitásemos y nos relajásemos. Eso ocurrió 5 o 6 veces durante el día. En el barco la gente jugaba a las cartas o dormía un poco. Limpiábamos las armas, cosas cotidianas, pero lo hacíamos rodeados de combustible y munición. Finalmente, tras 6 horas, la Guardia Galesa se preparó para desembarcar. Pero la suerte del Galahad se había acabado. La Fuerza Aérea Argentina atacó desde un cielo azul y despejado. De repente oímos un rugido y miré hacia arriba y vi la parte de abajo de unos 5 aviones o incluso 6. Los 2 primeros acababan de soltar bombas cilíndricas de punta plana que caían girando. Todavía tengo esa imagen grabada. Desaparecieron por la escotilla y salió una llamarada. El mundo se volvió naranja. El impacto me levantó como si fuese una muñeca de trapo. Yo llevaba entre 15 y 20 kilos de material, pero fue como si fuera una pluma. Estaba ahí de pie. Me volví a mirar hacia mi izquierda cuando hubo la explosión. Y la bola de fuego me golpeó el lado izquierdo. Aspiró todo el aire de mi cuerpo. No es que contuviera el aliento. No había aliento que contener. Estaba volando. Me temblaban todos los huesos. Me dolían todos los nervios. Lo único que pude oír cuando nos dieron fue un ruido de ráfaga. A mi izquierda estaba la unidad de mortero. A ellos les dio de pleno. Me encontré entre un amasijo de cuerpos, de hombres vivos. Tenía gente debajo y tenía gente encima. En la montaña en la que estábamos, cuanto más altos, más quemados. Tuve mucha suerte, ya que los chicos que había delante de mí pararon un poco el golpe. Me di cuenta de que había sido un ataque bastante violento.
Tras un par de minutos decidí que lo mejor que podía hacer era llevar a todo el mundo desde las cubiertas inferiores a las superiores. Así que anuncié por megafonía que abandonaran el barco. Durante los 10 primeros segundos cundió el pánico. Después empezamos a entender lo que había pasado y actuamos con profesionalidad. Todo el mundo empezó a subir lo más rápido posible. Entonces empezaron a salir por la puerta. Estaban todos quemados, humeaban, había fuego, tenían la ropa en llamas. Estaban todos muy mal. Y salían en grandes cantidades por la puerta. No había espacio, fue horrible. Unos 30 segundos después de que saliésemos a la cubierta de tanques por tercera vez, tras sacar a todo el mundo, hubo una gran explosión. La munición estalló, estallaron los vehículos y supimos que no valía la pena volver a bajar, porque todos habían muerto. Es horrible. Lo primero que piensas es que, gracias a Dios, es otra persona y no tú. Y en cuanto lo piensas, te arrepientes. Porque esa otra persona es uno de tus compañeros. Cerca de allí, en la ensenada de Bahía Agradable, el oficial al mando Johnny Rickett y su sargento mayor, Tony Davis, no tenían ni idea de dónde estaba la otra mitad de sus hombres. Lo recuerdo muy bien. Y si lo pienso, vuelvo a vivirlo. Cogí a Tony y nos montamos en la moto. Veíamos una columna de humo que salía de un barco, uno de los 2 barcos que estaban en el puerto de Fitzroy. No sabíamos que nuestros chicos estaban en ese barco cuando lo bombardearon. Ni siquiera sabíamos que nuestros chicos estaban en ese barco. Muy dentro de mí, cuando vi que habían alcanzado un barco, no sé si fue una premonición, pero supe que había guardias galeses a bordo de ese barco. Ambos barcos estaban en llamas, el Tristram y el Galahad. Los botes salvavidas llevaban a algunos hombres a tierra. Podría decirse que era un caos, pero era un caos organizado. Una vez que los chicos bajaban del barco y llegaban a la costa, había mucha ayuda. La ambulancia de campo estaba en la costa, administraban primeros auxilios, les daban morfina y ayudaban a quienes necesitaban socorro. Pasaban muchas cosas buenas, pero la situación era horrible. Como los heridos fueron transportados rápidamente a diferentes barcos y hospitales de campo para su tratamiento, tardaron días en saberse el alcance de las muertes y las heridas. El viernes nos dijeron que había desaparecido y el sábado por la tarde, sobre las 4 o las 5, el ejército llamó a la puerta y nos dijeron que aunque no había cuerpo que demostrara que mi hijo había muerto, tenían que suponer que así había sido porque no le encontraban. Yo solo dije, le hemos perdido. Sabía que había desaparecido y sabía que no le volvería a ver. Y miré a mi marido, que no podía hablar conmigo. Y yo tampoco podía decirle nada. Y recuerdo que se golpeó la cabeza contra la pared, como si quisiera aliviar el dolor. Pero ese tipo de dolor no se alivia, no es fácil. Seis días después del bombardeo del Sir Galahad, el 14 de junio de 1982, las fuerzas argentinas se rindieron. Cabo de tierra Anthony Berg. Sargento de tierra James Carlyle. Guardia Ian Day. Mientras el resto de la Fuerza Especial celebraba la victoria en las Malvinas, la Guardia Galesa regresó a Fitzroy para celebrar un funeral. Se hizo a bordo del Tristram, mientras el Galahad seguía ardiendo junto a él. Fue un día muy emotivo.
Tuve que leer los nombres de los chicos que habían muerto. Guardsman Dennis Hughes. Hubo un nombre que me afectó en particular, el nombre del chico con el que me había alistado. Había estado hablando con él justo antes de marcharme de la cubierta de tanques. Leyeron su nombre y tuve un momento de mucha tristeza. Guardsman Irwin Phillips. Guardsman Gareth Poole. Les conocía a todos. Éramos una familia muy unida. Estar al mando de un batallón en una guerra, y esta fue una guerra despiadada, aunque fuera corta, es algo muy especial. Por la mañana y cuando se ponga el sol, les recordaremos. Les recordaremos. Tras la ceremonia, el Galahad fue remolcado hacia el mar y se hundió como una tumba de guerra. Parecía el final de un trágico episodio en una campaña victoriosa. Pero para muchos de los que habían sobrevivido a la tragedia, esta todavía no había terminado. Cuando volvimos, tomamos tierra en Bryce Norton. Y justo antes de desembarcar, nos dijeron que había una multitud para recibirnos. Todos le dimos la mano al príncipe de Gales. Y me sorprendió mucho ver a mis padres y a mi hermana. Habían venido para llevarme a casa, en Carmarthen. En el barco éramos 3 de Carmarthen, un pequeño pueblo del oeste de Gales. Y los otros 2 habían muerto. Erwin Phillips, con quien yo había ido al colegio. Nos habíamos alistado juntos y yo estaba a 10 metros de él. Lo primero que hizo cuando bajó del avión y se quedó muy sorprendido al vernos fue sacar una fotografía de Erwin del bolsillo y decir: «Mira esto, mamá». Evidentemente pensaba en ello en ese momento, aunque entonces no me di cuenta. Estábamos muy contentos de verle. Llegamos hasta Carmarthen. Nos acompañaba una escolta policial con la luz azul. Y había un montón de gente, todos muy contentos. Fue increíble. 300 personas. Había banderas, sonaba Tom Jones, y había frases de bienvenida. Yo no quería nada de eso. Erwin vivía a menos de 1,5 kilómetros de mi casa y sus padres estaban allí. Y aunque entendía la buena intención de la gente, lo único que podía pensar era qué pasaría si sus padres veían todo aquello. Había perdido buenos amigos. Había visto cosas horribles. No quería contarlo. Y le parecía que nadie sabía lo que había sufrido. Así que se lo quedó todo dentro. Pensé que sentía dolor y culpa por estar vivo y que los otros 2 hubieran muerto y que se sentía responsable de algún modo. Durante los meses siguientes al incidente del Galahad, el dolor y la pena de algunas familias dio paso a la rabia. Shirley MacBride estuvo en primera línea de una campaña en pro de una investigación pública. No les dirigieron bien. Son guardias, confían en sus oficiales para que ellos les guíen, les muestren lo que está bien y lo que está mal. Pero no lo hicieron. Creemos que todo esto es una tapadera. Les dejaron en ese barco durante demasiado tiempo. Queríamos que alguien, el gobierno, cualquiera, nos explicara a las madres y los padres por qué les habían dejado allí durante 6 horas, a plena luz del día. Creo que el Ministerio de Defensa no nos ayudó. Y cuando hablo de nosotros, me refiero a la Guardia Galesa en virtud de los hechos, y siguen sin hacerlo, siguen con su silencio.
No había nada que esconder. No hay nada que esconder. Fue un fallo. Pasaron 7 cosas diferentes y todas causaron el bombardeo del Galahad. No hay duda de ello. No hay nadie a quien culpar. No hay un responsable y deberían haberlo dicho públicamente. Si lo hubiesen hecho, por un lado habrían ayudado a la Guardia Galesa y por otro habrían ayudado a los padres y los seres queridos de aquellos que murieron en el barco. El hijo de Shirley MacBride, Ian Dale, no volvió a casa tras la guerra. Su cuerpo no se encontró nunca y ella tuvo que aceptar una pérdida sangrante. No tenía ni idea de que no volvería a ver todo lo que tenía. Y tenía muchas cosas. Era muy joven. Tenía un bebé en camino. Iba a ser padre. Era muy feliz. Bautizamos a Gareth. Mi otro hijo fue su padrino. Recuerdo que le miré y lloré muchísimo, porque mi hijo debería haber estado allí. Era su bebé. Es un poco extraño no tener una figura paterna en tu vida con quien hablar de tus cosas. Muchas veces pienso cómo habrían sido las cosas si él hubiese estado aquí. Mi abuela va aceptándolo con los años, se va acostumbrando, evidentemente con el apoyo del resto de la familia, pero no es algo agradable para nadie. Durante años, después de la Guerra de las Malvinas, Derry Price vivió muy afectado por su experiencia en el Galahad. En 1995 le entrevistaron para un programa de la BBC y le preguntaron por su caos interior. Siento que llevo 12 años en ese barco y todavía no he conseguido bajar. Le dije al médico que tenía pesadillas y me dijo que eso era normal. Pero eran durante el día. Eran pesadillas durante el día con los ojos abiertos. Era muy raro. No es que no te puedas despertar, porque ya estás despierto, pero revives el incidente durante el día con los ojos abiertos y te acaba afectando. Te afecta. Terry vivió atormentado por esos recuerdos del Galahad y lo que había visto el 8 de junio de 1982. Empezó a beber mucho y su primer matrimonio se hundió. Estaba poniendo algunas baldosas en la cocina y se me rompió una. No fue nada terrible, pero perdí el control. Cogí un martillo y destrocé la cocina. Es una sensación de confusión en algunos aspectos. Y esa confusión se transforma en rabia. Así que tenía un montón de rabia acumulada que podía aparecer en cualquier momento. Con el paso de los años, Derry ha visto cómo el Galahad seguía cobrándose su precio. En 1995 asistió al entierro de su amigo Simon Skinner, que murió tras una caída. Simon y yo éramos del equipo de armas durante el conflicto. Sabía que tenía problemas y que eran continuos. Pero creo que para Simon las cosas fueron peores que para mí. Creo que bebía más que yo y que la bebida controlaba su vida, lo que no le ayudaba mucho. Se podría decir que emocionalmente Simon llevaba desangrándose los últimos 13 años. Ha habido un montón de suicidios en el regimiento desde la Guerra de las Malvinas. E incluso mucho tiempo después de ella. Sigue sucediendo. Sucede ahora. Creo que hay unos 10 suicidios al año, que son muchos. No hay cifras oficiales que apoyen esa declaración. Pero según su propia experiencia, muchos excombatientes de las Malvinas creen que el número de muertes prematuras entre sus compañeros es significativo.
Con el paso del tiempo, tras el conflicto en el Pacífico Sur, Andy Jones empezó a darse cuenta de que él también tenía graves problemas mentales y emocionales. Sabía que sentía la culpa de los supervivientes, pero sabía que era mucho más que eso. Me sentaba durante horas en la oscuridad. Lloraba, salía, miraba las estrellas, lloraba. Y era peor con cada año que pasaba. Creo que cuanto más tiempo vives después del incidente, más difícil es todo, porque tus compañeros no están allí. Andy luchó contra ese problema durante más de 20 años, hasta que descubrió que tenía un nombre: desorden de estrés postraumático. Con el estrés postraumático, la gente piensa que solo una persona lo sufre. Y puede que solo una persona lo padezca, pero hay más de una víctima. Afecta a otra gente, a la familia y a los amigos. Y no quiero que sea así. Si le tiene que hacer daño a alguien, que sea a mí, no a los demás. Pero por desgracia, eso es lo que ocurre. El sentimiento de impotencia es uno de los peores sentimientos que tenemos Merlin y yo. Sentimos que no podemos ayudar aunque queremos hacerlo. Pero tienes que apartarte cuando lo está pasando mal. Tienes que sentarte y callarte y esperar que quiera hablar. Es muy difícil. Si ves una herida en un brazo puedes decir que tiene mala pinta, pero las heridas que sufren estos chicos no se ven. A muchos de aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el bombardeo del Galahad, la ensenada de Fitzroy, el lugar donde ocurrió, parece llamarles desde la otra punta del mundo. Shirley MacBride ha estado allí 2 veces. Su segunda visita, en 1992, fue justo después de que muriera su marido. Cumplía con su último deseo. Nos montamos en la barca que habían contratado para llevarme hasta el lugar donde el Galahad había sufrido el ataque, el lugar en el que había muerto mi hijo. Y había un miembro de la tripulación del Galahad en la barca conmigo y tiró las cenizas de mi marido al mar. Al menos siento que mi hijo tiene simbólicamente a alguien a su lado. Así que puedo quedarme y ser la madre del hijo que me queda, y mi marido estará con mi otro hijo. Quizá así es como debe ser. Muchos excombatientes han hecho el largo viaje de regreso a las Malvinas para buscar tranquilidad. En 2001, Tony Davis decidió que él también necesitaba volver a Fitzroy. No podía hablar de ello, especialmente si me tomaba algo o estaba un poco malhumorado. Me emocionaba mucho, y solo después de 19 o 20 años, cuando volví a las Malvinas y visité el sitio donde habían bombardeado el barco y hablé de ello más abiertamente, empecé a sentir que podía superarlo. Hizo que me enfrentara a ello, me hizo pensarlo directamente, me hizo hablar de ello. Y recuerdo que me senté cerca del monumento conmemorativo y miré dónde se había quemado el barco. Lo reviví todo y me enfrenté al hecho de que había ocurrido de verdad. No podíamos cambiarlo. Había que superarlo. Sentí que se cerraba esa parte, ese incidente. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Andy Jones es el secretario de la rama galesa de la South Atlantic Medal Association, por la medalla que se les concedió a todos los que sirvieron en la campaña de las Malvinas. Fundó esa rama tras un viaje a las Malvinas organizado por la asociación. Cuando volví del viaje, sentí que tenía que agradecérselo de algún modo a esa gente.
Y ahora nos va muy bien. Y ha absorbido toda mi vida. La excursión patrocinada por los excombatientes hasta Penifan, en Brecon Beacons, es para conseguir fondos para un monumento en Cardiff en memoria de las fuerzas británicas que murieron en la Guerra de las Malvinas. Te das cuenta de que no eres el único que sufre. Te das cuenta de que en un mundo tan masculino también es normal tener síntomas de estrés postraumático y sufrir. Porque eso es lo que pasa. Es una cosa muy masculina y crees que deberías poder enfrentarte a lo que ocurrió en el Galahad, ser un hombre. Y que si no puedes hacerlo, no eres un hombre. Pero el viaje me enseñó que no, que puedes ser un hombre y no aceptar lo que ocurrió en el Galahad. Hemos venido aquí para conseguir fondos para un monumento. Y tenemos la temperatura de las Malvinas en lo alto del Penifan, en el sur de Gales. Es genial, el ambiente, la diversión, es todo perfecto. Creo que la mayoría de los chicos van a tomar algún refresco antes de bajar. Por los chicos, por ellos. Durante 20 años intenté superarlo de un modo y no funcionó. Ahora estoy activo entre los excombatientes de las Malvinas y creo que debe de ser mi manera de enfrentarme a ello. Y creo que es también lo que hacen estos chicos. Tras años de lucha solitaria contra sus demonios, Darry Price buscó ayuda médica. Su psiquiatra le sugirió que intentase expresar sus pensamientos y sus sentimientos por escrito. Al principio, cuando empecé a escribir, todo era muy malo. Vaciaba mi cerebro en un papel. Pero entonces empecé a explorarme a mí mismo, a pensar más profundamente, a pensar cómo me había afectado personalmente perder a mis amigos. Escribía en privado y lo mantenía en secreto. Lo tenía guardado bajo llave, en una maleta mía, en el desván, porque eran mis sentimientos más íntimos y no quería que nadie más supiese cómo me sentía. Escribí durante 2 o 3 años y no volví a leerlo durante unos 6 meses, quizás. Pero siempre estaba allí, así que decidí que tenía que deshacerme de todo eso, porque me molestaba que estuviese allí. En esas páginas estaba todo mi dolor, mi rabia, mi frustración, y tenía que tirarlo. Y pensé en tirarlo a la basura, y después pensé que alguien podía encontrarlo y leerlo, cosa que no quería. Así que decidí quemarlo. Fue como si exorcizara gran parte del dolor que había acumulado tras años de pasar de una situación a otra y muchas otras cosas. Miré cómo se volvía humo y me sentí bien. Todo había empezado con el fuego, así que tenía que terminar con fuego.